escuchar. 11 de la mañana con 11 minutos. Bien, estamos ya ahora retornando en Familia y Sociedad para seguir hablando de lo que estuvimos iniciando ayer, doctor, respecto a la importancia de ejercer nuestro deber y, por supuesto, el derecho de votar. Tenemos a un invitado en esta mañana que nos va a ayudar a desarrollar el tema. Así que no sé si ya lo tenemos en la línea telefónica. Muy bien, tenemos en este momento al licenciado Aldo Llanos, él es educador, y con él vamos a conversar en esta mañana sobre este tema tan importante. Vamos a conversar, a dialogar e intercambiar opiniones aquí también con el doctor Sergio Tapia. Muy buenos días, adelante Aldo. Muy buenos días a toda la distinguida radioaudiencia de Betel Radio. Nuevamente para mí es un honor poder estar con todos ustedes. Muy bien, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor, ¿qué le parece si usted da, como dice el play de honor, la primera pregunta con nuestro invitado en esta mañana respecto al tema que nos convoca sobre la importancia de ejercer nuestro deber y, por supuesto, el derecho de votar? Doctor. Tenemos al invitado en línea telefónica, licenciado Aldo Llanos. Muy buenos días. Sí. El tema buenos días. El tema que es preocupante es la explicación de por qué hay un incremento notable de votos en blanco, nulos y de personas que no han ido a votar, que prácticamente significa un número mucho mayor que el candidato más votado que hemos tenido en estas elecciones. ¿Qué explicación hay sobre esto? Bueno, la primera lectura que ha dado este último, ya el reporte final de la OMPE, es una lectura que para muchos ha pasado desapercibido, pero es un reflejo de lo que a muchas personas nos preocupa. ¿Y qué es lo preocupante de ver de que el índice de personas que han viciado su voto o no han votado es alto, mucho más alto que el candidato o la candidata que logró la mayor votación? Eso implica un clima de desconfianza en las instituciones, en este caso nuestras instituciones electorales, un clima de desconfianza por la política en general, es decir, por el sistema político en el cual estamos inmersos, y esto genera una suerte de anomia democrática, y es bastante peligrosa. ¿En qué sentido? En el sentido está en que para que un país salga adelante necesita instituciones democráticas fuertes, sólidas. Estas instituciones democráticas fuertes y sólidas solamente se consolidan si es que están respaldadas por la confianza. Es decir, si la población votante tiene confianza en estas instituciones, es como se construye la democracia. Al ver esto, vemos desconfianza. En el clima de desconfianza es el caldo de cultivo perfecto para que cualquier cosa se pueda dar, so pretexto de ordenar el desorden, so pretexto de ser la voz de los que no tienen voz. Entonces, he aquí un problema básico que es la desconfianza. ¿Cómo cambiar este chip? La única manera de cambiar este chip en las personas es alentar a todos los votantes a que vayan a sufragar y elijan una opción. Es decir, no elegir por nada o simplemente viciar el voto no es una opción que genere confianza. Hay que enseñarle a las personas a que sean responsables por las decisiones que toman. Y muchas veces, como en la vida sucede, no tenemos muchas alternativas que sean de nuestro agrado, pero hay que tomar una decisión, porque precisamente en base a esa decisión es que se rige algo tan importante como es el futuro de nuestro país en 5 años y cara al bicentenario que se viene para el 2021. Hay un dicho que dice, cada país tiene el gobernante que se merece, ciertamente. Entonces, todos los que tenemos pues la facilidad de votar porque tenemos DNI, debemos ser responsables y elegir la que sería la mejor opción. No hablemos en un lenguaje bastante pesimista, que es elijamos la opción menos mala o elegir entre el cáncer o el SIDA y cosas por el estilo.
en política como en medidas económicas, todo es opinable. En cierto sentido, hay libertad de las personas para elegir para los que crean que sea la mejor opción. No se trata de elegir lo peor o estar rebuscando y escarbando lo peor de cada candidato. Se trata de buscar qué es lo mejor que tiene cada candidato. Y en base a comparar lo mejor que tiene candidato, debemos tomar una suerte de apuesta e ir hacia alguno de ellos con responsabilidad para también fortalecer nuevamente, una vez más lo digo, nuestras instituciones democráticas. He ahí la solución. Esta cultura democrática se fortalece en dos lugares. El primer lugar es la familia. Es decir, ¿cuál es el diálogo o cuál es el discurso que da un papá o una mamá frente a sus hijos pequeños cuando ven las noticias o cuando están viendo el proceso electoral y lo comparten con sus hijos? ¿Ayuda a fomentar esa confianza en las instituciones electorales? ¿O simplemente ayuda a crear una desconfianza, un pesimismo, una suerte de rechazo que a la larga solamente fortalece posiciones autoritarias y dictatoriales? He ahí el problema. El surgimiento de mesías que aparezcan por ahí, que crean que son la solución para todos los problemas políticos y económicos del país, terminan creyéndoselo por personas que desde pequeños han escuchado en sus casas discursos muy pésimos y pesimistas sobre la realidad electoral de nuestro país. En segundo lugar son los colegios, es decir, las escuelas y las universidades, en las cuales se puede lograr nuevamente una suerte de mejor visión de nuestras instituciones a través de cursos tan importantes como PFRH, Cívica, el curso de Historia. Si bien es cierto, reconociendo las cuestiones que no han estado bien a lo largo de nuestra historia, o también viendo qué posibilidades de mejora puede haber para las siguientes elecciones. Esos serían los dos puntos. Muy bien, usted ha tomado una palabra interesante al exponer y que valdría la pena comentarla por nuestros radioescuchas. Usted dijo en un momento, al inicio de su intervención, estamos padeciendo una anomia democrática. Anomia viene de la palabra sin, nomos, nombre, o sea, identidad. Es como si una persona no tuviera nombre, no tuviese identidad. La anomia generalmente afecta a la identidad nacional. Cuando una persona no quiere a su patria, no quiere a su nación, no quiere a la comunidad de donde ha surgido, no quiere a su familia, no quiere a las realidades sociales a las cuales se debe, se dice que tiene anomia. Usted lo ha aplicado al régimen político, la anomia democrática. Es interesante, porque de acuerdo a los datos que hay, los electores, casi 7 millones sobre una cantidad bastante importante, que son 25 millones, 7 millones de 25 millones, en números redondos, han votado en blanco, viciado, o no han ido a votar, ¿no? Esto significa que hay un desinterés, que usted lo ha establecido bien, en el diálogo familiar, en el diálogo amical y en los medios de comunicación, se está sembrando un pesimismo. Están siendo corrosivos. No hay optimismo acerca de el desenlace que el voto ciudadano, bien estudiado, bien pensado, podría dar para unos mejores gobernantes. Siempre hay un pero, una sombra de sospecha, un malestar frente a todos los candidatos. Entonces vivimos, pues, en cierto modo, en un ambiente no favorable a la votación dentro de un sistema democrático en nuestra sociedad. Hay otras sociedades en las cuales el voto no es obligatorio. El Perú tiene la característica de tener voto universal, secreto y obligatorio. ¿Qué significa universal? Que todo aquel que llega a la edad de 18 años tiene el derecho, el deber y la obligación de votar. En otros países hay deber y derecho. En el nuestro se agrega obligación. Es una obligación porque el que no vota está sancionado.
no puede hacer nada con su DNI, no puede hacer nada con su DNI si no tiene el sticker. Y para tener el sticker debió votar o pagar una multa. Así es. Entonces es obligatorio. En segundo lugar, es un derecho. Entonces es un derecho obligado. Otros países no lo tienen así, como Estados Unidos. ¿Cómo fue orientada la campaña de Obama para salir? Captando el voto de los que nunca votaban. En Chile lo acaban de poner en las últimas elecciones, el voto no obligatorio. Bueno, acá se presenta una posibilidad que teniendo voto obligatorio, hay casi 7 millones de personas que no han querido votar, votaron en blanco, votaron viciados o se abstuvieron, no votaron. Y entonces ahora las candidaturas que quedan pendientes podrán tener en ese sector de la sociedad, que casi son 7 millones, obtener, si hacen una oferta electoral interesante, constructiva y sincera, podrán obtener y acogerse al voto de ellos. Sería interesante que lo hagan. Sí, efectivamente, como usted lo ha dicho. Pero ¿qué pasa si nos situamos en el escenario de que en esta segunda vuelta el electorado decida votar en blanco y que se sume, no los 7 millones que han salido según las encuestas, que sean mucho más y que no se decida por ninguno? ¿Qué pasaría en nuestro país? Bueno, hasta ahora van 3 millones que han votado nulo o en blanco, ¿no? Porque los que se abstienen no cuentan. Pero ¿qué pasa si suma eso? O sea, en la Constitución se establece que la suma de nulos y blancos, si son más de 2/3, entonces se anulan las elecciones. Pero no habla la Constitución no habla de que sea también se sume a esto los votos, los que se han abstenido. O sea, hay más abstenciones, las abstenciones llegan casi a 4 millones y los que han votado nulo y blanco solamente son 3, es casi 1 millón menos. Pero nunca se va a contabilizar los que se abstienen. No, definitivamente que no. Solamente los nulos y blancos. Entonces tendríamos que tener un poquito más del doble para llegar a 7 millones, no más, 25, 8, un poco más del casi doble. 16 millones de votos nulos y blancos para que se anule la elección y solamente se han resultado 3 millones. Yo no creo que podamos llegar a ese escenario. Vamos a dejar que Aldo pueda dar sus palabras finales para sus conclusiones respecto al tema de esta mañana. Adelante, Aldo. Sí, creo que ha sido es un bonito programa y bastante didáctico para todos los radioyentes. Las palabras finales es, nuevamente, hay que fortalecer nuestro sistema democrático. Y para fortalecer nuestro sistema democrático es necesario recuperar la confianza en nuestras instituciones. Para recuperar la confianza en las instituciones es necesario que se creen nuevos discursos desde las familias. Es decir, hay una responsabilidad desde los grupos familiares por alentar a los más jóvenes a participar. Uno, de manera como candidatos, mediante las redes sociales o mediante el ejercicio de su voto. Pero siempre teniendo en cuenta de ver lo mejor de cada candidato, no estar comparando en base a lo... Es decir, eso es una mala costumbre que se ha hecho muy peruana, siempre estar buscando lo peor de cada uno. No, se trata de buscar lo mejor de cada candidato y a partir de eso elegir y construir una nueva cultura democrática. En segundo lugar, para el cual construir esta cultura de confianza son en los colegios. Son dos o tres cursos claves, como le digo, es Educación Cívica, PSRH, Historia del Perú, y es ahí donde los colegios y los institutos pues tienen que reformular sus currículas para que se haga cada vez mejor y más participativo el ingreso de los ciudadanos. Y el tercer punto que quiero agregar finalmente está en que este es un llamado necesario. Hace falta caras nuevas en la política. Hace falta que gente con valores, con principios, gente decente, intervenga en la política. El problema de la anomia está en que los malos ganan
porque los buenos no es que pierdan, sino es que no quieren participar. Hay mucha gente buena que haría mucho bien en el Congreso si es que se animaría a participar, pero no lo hacen y dejan el camino libre y expedito para, entre comillas, los malos. Entonces, he ahí un llamado también para que más personas que me están escuchando, tienen buenas ideas y tienen unas carreras honorables y decentes, también se animen a participar en política y, cómo no, blanquear un poco más esta ya denostada cultura política de nuestra nación. Naturalmente que sí, muchísimas gracias, Aldo. Ya tenemos que despedirnos, se nos ha pasado rápidamente el tiempo, doctor. Mañana seguiremos y por favor esté atento con las recomendaciones en segunda vuelta, donde tiene usted que verificar su local de votación, conocer bien la cédula de votación y por supuesto el lugar donde tiene que votar. Así que atento con todas las recomendaciones y ahora sí ya nos despedimos, doctor. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Hasta mañana. Lo que necesitas escuchar.